Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre nuestro compañero celestial, porque la Luna esconde secretos que desafían nuestra comprensión. La Luna no es lo que piensas. Durante 53 años, desde que el último astronauta del Apolo abandonó su superficie en 1972, nos convencimos de que la entendíamos. La veíamos como una roca muerta, una compañera gris, geológicamente tranquila y completamente cartografiada. Sin embargo, el 6 de abril de 2026, 4 astronautas a bordo de la nave espacial Orión orbitaron su cara oculta, la mitad que permanentemente da la espalda a la Tierra. Lo que encontraron allí destrozó esa cómoda ilusión en cuestión de horas. Los astronautas se llaman Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos conforman la tripulación de Artemis II, una misión histórica por ser la primera vez que una mujer, un astronauta afroamericano y un no estadounidense se aventuraban más allá de la órbita terrestre. Lanzaron desde el Centro Espacial Kennedy a las 18:35 de la tarde del 1 de abril de 2026, propulsados por el cohete más potente jamás construido por la NASA, el Space Launch System, SLS. El SLS mide 98.15 metros de altura y genera 39.144 kilonewtons de empuje en el despegue. Lo sacó de la órbita terrestre en una sola ignición que duró menos de 5 minutos. Desde ese momento, no hubo vuelta atrás. La trayectoria que siguieron se conoce como retorno libre, lo que significa que, incluso si el motor de la nave espacial hubiera fallado completamente después de esa ignición, la gravedad de la Luna los habría impulsado de vuelta hacia la Tierra por sí sola. El Apolo 13 siguió el mismo tipo de trayectoria en 1970. Es la ruta más segura hacia la Luna, lo que también nos dice algo sobre lo peligroso que sigue siendo este viaje. La opción más segura es la que contempla una falla total del motor. Al pasar por detrás de la Luna, a aproximadamente 7.5 kilómetros sobre su superficie, se convirtieron en los seres humanos más aislados que jamás hayan existido. Durante 40 minutos, la propia Luna bloqueó toda señal de radio entre su nave espacial y la Tierra. No hubo voz de Houston, ni telemetría, ni comandos de aborto. Solo silencio, y el paisaje más antiguo y castigado del sistema solar extendiéndose bajo ellos. Victor Glover, el piloto de la misión, intentó describir lo que estaba viendo en tiempo real al control de la misión antes de que se produjera el apagón. No pudo, o al menos no del todo. Sus palabras exactas, transmitidas por radio durante el sobrevuelo, fueron que los humanos probablemente no han evolucionado para ver lo que ellos estaban presenciando, que era verdaderamente difícil de describir. Y cuando la señal se cortó a las 18:44, hora del este, los 4 se quedaron a solas con aquella vista. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Para entender por qué la cara oculta de la Luna es tan inquietante, primero hay que comprender lo diferente que es de la cara que vemos cada noche. La cara visible, la que mira hacia la Tierra, está cubierta de vastas llanuras oscuras llamadas María. Se trata de antiguos flujos de lava que rellenaron enormes cráteres y se enfriaron, formando mares planos de basalto hace miles de millones de años. Aproximadamente el 31% de la cara visible está cubierta por esta roca volcánica, lo que le da a la Luna su rostro familiar, el que hemos dibujado, fotografiado y pintado durante siglos. La cara oculta, en cambio, apenas tiene nada de esto, menos del 1%. En lugar de llanuras suaves, la cara oculta es un muro de cráteres apilados unos sobre otros, que a su vez se superponen a cráteres aún más antiguos. Parece como si algo la hubiera golpeado con un martillo durante 4.000 millones de años sin descanso. La corteza es aproximadamente 50 kilómetros más gruesa en la cara oculta que en la cara visible, y nadie se pone completamente de acuerdo sobre el motivo. La teoría principal sugiere un impacto cataclísmico cerca del polo sur de la Luna, tan violento que envió una columna de calor a través de todo su interior, empujando elementos de tierras raras y materiales radiactivos hacia la cara visible. Ese impacto dejó el cráter preservado más grande de todo el sistema solar.
la cuenca Aitken del Polo Sur. Se extiende aproximadamente 2.500 kilómetros de ancho y se hunde hasta 13 kilómetros de profundidad. Si lo ubicáramos en un mapa de los Estados Unidos, engulliría todo, desde Texas hasta Virginia. Las montañas a lo largo de su borde se encuentran entre las más altas de la Luna, alcanzando elevaciones de 8,500 metros, y enterrado bajo su suelo, algo enorme se esconde. En 2019, un equipo liderado por el geofísico planetario Peter James, de la Universidad de Baylor, combinó datos de gravedad de la misión Grail de la NASA con mediciones topográficas del Lunar Reconnaissance Orbiter. Lo que encontraron fue una anomalía de masa situada al menos 300 kilómetros debajo de la superficie de la cuenca. Una masa de material denso que pesa, como mínimo, 2.18 quintillones de kilogramos. James lo describió como el equivalente aproximado a enterrar una pila de metal 5 veces más grande que la isla Grande de Hawái bajo tierra. Sea lo que sea, es lo suficientemente pesado como para arrastrar el fondo de la cuenca hacia abajo en más de 800 metros. La explicación más probable es que se trate del núcleo metálico del asteroide que perforó el agujero en primer lugar, aún alojado en el manto lunar después de 4.000 millones de años. Como un fragmento de bala que el cuerpo nunca logró expulsar, la tripulación de Artemis II se convirtió en los primeros humanos en ver el borde oriental de esta cuenca con sus propios ojos. No a través de una cámara robótica, ni en datos procesados de un orbitador, sino a través de las ventanas de su nave espacial. Los astronautas del Apolo nunca la vieron. Sus trayectorias de vuelo no los llevaron sobre las partes correctas de la cara oculta, y su momento no coincidió con la iluminación solar adecuada. La trayectoria de Artemis II fue diferente por diseño, barriendo más cerca y en un ángulo que expuso aproximadamente el 21% de la cara oculta a la luz solar directa desde la perspectiva de la tripulación. Suficiente para ver características que ningún ser humano había presenciado antes de primera mano. Uno de los 30 objetivos científicos del sobrevuelo fue la cuenca oriental, una cicatriz de impacto de casi 600 kilómetros de ancho que se extiende a lo largo del límite entre la cara visible y la cara oculta. Tiene 3.8 mil millones de años y, desde la órbita, parece una diana incrustada en el limbo occidental de la Luna. La tripulación se entrenó durante meses en Islandia y otros paisajes volcánicos para aprender a reconocer y describir características geológicas en tiempo real. Como no son científicos de profesión, sino pilotos e ingenieros, Koch observó que los cráteres de impacto más pequeños y recientes eran sorprendentemente brillantes en comparación con la antigua superficie circundante. Los comparó con diminutos orificios de alfiler en una pantalla de lámpara, brillando en blanco contra el monótono terreno gris. Antes de llegar a la cara oculta, la tripulación también observó una de las características más desconcertantes de la cara visible, Rainer Gamma. Es un patrón brillante y arremolinado que se extiende por la superficie lunar como si alguien hubiera arrastrado un pincel blanco sobre una roca oscura. No tiene elevación. No es un cráter ni un depósito volcánico. Es una marca óptica plana que se alinea perfectamente con una anomalía magnética localizada en la corteza inferior. La Luna no tiene un campo magnético global, y no lo ha tenido durante miles de millones de años. Sin embargo, persisten parches dispersos de roca magnetizada en su corteza, como fantasmas de algo que solía protegerla. Rainer Gamma se encuentra sobre uno de estos parches. Los científicos aún no están seguros de si el magnetismo está protegiendo la superficie de la erosión del viento solar o si algo completamente diferente está creando ese brillante remolino. El equipo científico de Artemis II lo marcó como un objetivo de observación prioritario, y la tripulación lo fotografió mientras pasaban. Glover se obsesionó con el terminador, la línea cambiante entre las mitades iluminada y en sombra de la Luna. A lo largo de ese límite, los cráteres se transforman. La luz solar incide en sus bordes en ángulos extremos, proyectando sombras tan profundas que parecen agujeros perforados hasta el núcleo lunar. Glover transmitió por radio que el terminador estaba lleno de magia, que las islas de luz
y los valles parecían agujeros negros por los que se podía caer directamente al centro de la Luna. Christina Koch y Jeremy Hansen fotografiaban simultáneamente el cráter Vavilov, situado en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y grande, en lo profundo de la cara oculta. La sala de evaluación científica en Houston actualizaba el plan de observación en tiempo real, enviando nuevas directrices a la tripulación basadas en sus informes. La tripulación también notó variaciones de color en la superficie que ninguna imagen de orbitador había capturado completamente. Tonos marrones y verdes en la cara visible, sutiles tintes azules en ciertas regiones, matices de color que los ojos humanos pueden distinguir, pero que las cámaras tienden a aplanar. Estos cambios de color son importantes porque revelan la composición mineral y la edad relativa de las características de la superficie, información que podría reconfigurar los mapas de la historia geológica de la Luna. Esta descripción no es solo poesía, toca algo verdaderamente inquietante sobre la cara oculta. En 2023, investigadores detectaron una anomalía térmica enterrada bajo la superficie de la cara oculta, una región de unos 50 kilómetros de ancho que registra aproximadamente 10 grados Celsius más de temperatura que todo lo que la rodea. La fuente probable es un enorme bloque de granito enterrado, un tipo de roca común en la Tierra, pero casi inaudito en la Luna. Esto se debe a que el granito requiere agua y tectónica de placas para formarse, y la Luna no posee ninguna de estas condiciones. Los investigadores creen que podría ser el remanente de un volcán que se volvió inactivo hace 3.5 mil millones de años, con su magma residual aún irradiando un calor débil. El científico principal, Matt Ziegler, señaló que el hallazgo se parece mucho más a lo que vemos en la Tierra de lo que nadie había creído posible en la Luna, y plantea una pregunta que nadie esperaba hacerse en 2026. ¿Qué más sigue caliente ahí abajo? Luego están los tubos de lava. Datos de radar e imágenes de alta resolución sugieren que la Luna alberga redes de túneles subterráneos formados por antiguos flujos de lava, con pozos de entrada visibles desde la órbita que podrían conducir a cavernas lo suficientemente grandes como para albergar estructuras enteras. Su verdadero tamaño, distribución e integridad estructural siguen siendo desconocidos. ¿Qué podría haber dentro de ellos? Si son gases atrapados, depósitos volcánicos prístinos o condiciones de temperatura radicalmente diferentes a las de la superficie, todo es puramente especulativo. Futuras misiones Artemis podrían explorarlos eventualmente. Por ahora, permanecen sellados. La tripulación de Artemis II también fue testigo de algo que ningún ser humano había visto jamás desde esta distancia o ángulo: un eclipse solar total desde la órbita lunar. A medida que Orión se sumergía detrás de la Luna, el Sol se deslizó detrás del disco lunar y desapareció. La totalidad duró casi 54 minutos, mucho más que cualquier eclipse visible desde la Tierra. La corona solar, su atmósfera exterior, se extendió en un halo que Victor Glover describió como lo suficientemente brillante como para rodear toda la Luna. Jeremy Hansen informó que el Sol estaba iluminando todo el perímetro de la Luna durante la totalidad, resaltando una topografía única a lo largo del limbo lunar, crestas y picos silueteados contra la luz blanca ardiente de la atmósfera solar. Hansen y Reed Wiseman notaron que durante el eclipse, divisaron lo que parecían ser destellos de impacto en la superficie lunar, explosiones momentáneas de luz que podrían haber sido pequeños meteoritos golpeando la desprotegida cara oculta. Los científicos en la sala de evaluación pidieron más detalles. Ambos confirmaron haber visto al menos un breve destello, aunque no pudieron precisar cuánto duró. La Luna no tiene atmósfera, ni un campo magnético digno de mención. Nada se interpone entre su superficie y la violencia total del espacio. Cada micrometeorito, cada partícula de viento solar, cada ráfaga de radiación cósmica galáctica golpea la cara oculta sin nada que la frene. Durante siglos, observadores en la Tierra han informado de breves destellos de luz en la superficie lunar, eventos luminosos transitorios que aparecen y desaparecen antes de que alguien pueda confirmarlos. Algunos son impactos de meteoritos, otros podrían ser plumas de polvo electrostático,
o desgasificación del interior. Nadie lo sabe con certeza. La tripulación de Artemis II pudo haber presenciado al menos uno de estos eventos durante el eclipse solar, un destello que no pudo ser verificado en el tiempo que tuvieron. Los astronautas del Apolo, en la cara visible, informaron haber visto misteriosas estelas de luz detrás de sus párpados cerrados durante sus misiones, causadas por partículas de alta energía de los rayos cósmicos galácticos que atravesaban sus retinas. Esas exposiciones fueron breves, de unos pocos días como máximo. Algunos astronautas del Apolo desarrollaron cataratas a tasas inusualmente altas más tarde. La mayoría vivió vidas largas sin cánceres obvios relacionados con la radiación, lo cual fue tranquilizador, pero estadísticamente insignificante, dado el tamaño de la muestra de exactamente 24 personas que alguna vez han abandonado la protección magnética de la Tierra. La tripulación de Artemis II pasará 10 días en el espacio profundo durante el máximo solar, el pico del ciclo de actividad de 11 años del Sol, cuando el riesgo de eventos de partículas solares es más alto. Una tormenta solar severa puede elevar la radiación a dosis casi letales en cuestión de horas. La cápsula Orión proporciona cierto blindaje, más de lo que lo hizo el Apolo, pero los rayos cósmicos galácticos, que se originan de explosiones de supernovas y otros eventos cataclísmicos, se mueven casi a la velocidad de la luz y pueden penetrar casi cualquier cosa que hayamos construido. Alexandra Stankovich, directora fundadora del Centro de Investigación de Medicina Espacial del Hospital General de Massachusetts, ha calificado la radiación del espacio profundo como la principal limitación para la exploración humana. Es, en sus palabras, el obstáculo insuperable. Los investigadores están probando desde terapias farmacológicas experimentales y suplementos dietéticos hasta técnicas especulativas de terapia génica, tomadas de organismos resistentes a la radiación. Porque si los astronautas van a vivir más allá del escudo magnético de la Tierra durante meses, la ingeniería por sí sola no será suficiente. La biología debe ser parte de la respuesta. La carga útil Avatar a bordo de Artemis II lleva células de médula ósea derivadas de las propias muestras de sangre de la tripulación, y los científicos estudiarán cómo responden esas células al entorno de radiación del espacio profundo después de la misión. Esos datos valen más que cualquier fotografía. Durante el apagón de comunicaciones, la tripulación estaba más allá de toda ayuda. Si un evento de partículas solares hubiera ocurrido durante esos 40 minutos, el control de la misión no se habría enterado hasta que la señal regresara. La tripulación se entrenó para esto. Tenían protocolos. Orión estaba equipada para bombear oxígeno continuamente y mantener la presión de la cabina incluso en una emergencia. Llevaban trajes presurizados. Nada de eso cambia lo que realmente fueron esos 40 minutos. 4 personas selladas dentro de una cápsula del tamaño de una furgoneta grande, separadas de la Tierra por 3. 476 kilómetros de roca lunar sólida, rodeadas por un paisaje de violencia ancestral, bañadas en una radiación que nuestra especie no evolucionó para sobrevivir. Cuando la señal regresó, el control de la misión en Houston estalló en vítores. La tripulación informó que habían visto la Tierra ponerse detrás del horizonte lunar. Una lenta desaparición de una pálida media luna azul hundiéndose detrás de la roca gris y craterizada. La imagen que la NASA publicó, bautizada como Ocaso de la Tierra, es un espejo de la famosa fotografía Amanecer de la Tierra, tomada por el astronauta del Apolo 8, Bill Anders, en 1968. Excepto que, esta vez, la Tierra se estaba yendo, deslizándose detrás de la cara oculta, desvaneciéndose. Koch describió el momento con una claridad que trascendió la jerga técnica de la misión. Dijo que cuando tienes esa perspectiva y la comparas con el hogar, te recuerda cuánto tenemos en común, que todo lo que necesitamos nos lo proporciona la Tierra, y que no puedes entenderlo verdaderamente hasta que has tenido la perspectiva del otro. La tripulación nombró 2 cráteres durante el sobrevuelo. Uno lo llamaron Integrity, en honor a su apodo para la nave espacial Orión. El otro lo denominaron Carol, en memoria de Carol Taylor Wiseman,
la difunta esposa de Reed Wiseman, quien falleció en 2020. Este cráter se encuentra en el límite entre la cara visible y la cara oculta de la Luna, un punto brillante visible desde la Tierra si sabes dónde buscar. Hansen lo describió simplemente como un punto brillante en la Luna. La misión Artemis II estableció el récord de la distancia más lejana que cualquier ser humano ha viajado desde la Tierra, alcanzando una distancia estimada de 406.775 kilómetros. La nave espacial Orión pasó su punto más cercano a la Luna a aproximadamente 97.955 kilómetros por hora en relación con la Tierra. Todo el periodo de observación del sobrevuelo duró 7 horas. La tripulación tomó miles de fotografías, la mayoría de las cuales aún no han sido descargadas debido a limitaciones de ancho de banda. El conjunto completo de imágenes no estará disponible hasta después del amerizaje, programado para el viernes 10 de abril frente a la costa de San Diego. Esas imágenes serán cruciales. La NASA ha declarado que las fotografías de cráteres, crestas y antiguos flujos de lava podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo se formó la Luna, cómo evolucionó el sistema solar y dónde enviar las próximas misiones. Las observaciones también tienen un propósito práctico. Futuras misiones Artemis aterrizarán astronautas en la superficie lunar, y las descripciones de la tripulación sobre las características del terreno, el comportamiento de las sombras y las texturas de la superficie informarán dónde se realizarán esos aterrizajes. Un sitio que parece plano y seguro, en una imagen de orbitador, podría verse completamente diferente cuando un ojo humano entrenado capta la forma en que las sombras se acumulan en lugares inesperados a lo largo del terminador. La cara oculta ya es un territorio en disputa. No políticamente, aún no, pero sí científicamente. El módulo de aterrizaje Chang'e 4 de China tocó tierra en la cara oculta en enero de 2019, dentro del cráter von Karman, una formación de 186 kilómetros de ancho en el suelo de la cuenca Aitken del Polo Sur. Fue el primer aterrizaje suave en la cara oculta de la historia y requirió un satélite de retransmisión llamado Queqiao, estacionado en una órbita de halo más allá de la Luna, solo para mantener la comunicación, ya que el contacto directo por radio con la Tierra es imposible desde la cara oculta. El rover Yutu 2 encontró minerales del manto lunar, olivino y piroxeno, confirmando que el impacto de la cuenca Aitken del Polo Sur excavó lo suficientemente profundo como para extraer material de cientos de kilómetros debajo de la superficie. En 2024, la misión Chang'e 6 de China fue más allá. Recolectó muestras de la cara oculta y las trajo de regreso a la Tierra, siendo la primera vez que material del hemisferio oculto de la Luna se recuperaba para análisis de laboratorio. Los científicos aún están trabajando con esas muestras. La cara oculta también ofrece algo que ningún otro lugar del sistema solar interior puede proporcionar: silencio de radio. Está permanentemente protegida del ruido electromagnético de la civilización humana en la Tierra. Cada torre de telefonía móvil, cada señal de transmisión, cada router Wi-Fi, todo ello queda bloqueado por 400 kilómetros de roca sólida. Para los radioastrónomos, la cara oculta es el puesto de escucha más silencioso imaginable. Los telescopios colocados allí podrían detectar frecuencias por debajo de los 30 MHz que la propia ionosfera de la Tierra bloquea, abriendo una ventana al universo temprano que nunca antes había estado disponible. Múltiples agencias espaciales han propuesto construir observatorios en la cara oculta precisamente por esta razón. La Luna no solo esconde secretos en su superficie, sino que nos ofrece una herramienta para escuchar el resto del universo con más claridad que nunca. Hemos pasado siglos mirando la cara de la Luna y dándola por entendida. Aterrizamos en ella 6 veces y recogimos rocas de un puñado de sitios cuidadosamente elegidos, todos en la cara visible. Construimos un modelo de toda la Luna basándonos en un conjunto de datos locales. Eso es como aterrizar una nave espacial en el desierto del Sahara y declarar que toda la Tierra está hecha de arena. La cara oculta es donde reside la verdadera historia.
un paisaje tan antiguo y castigado que registra impactos que la cara visible borró hace mucho tiempo bajo mantos de lava. Una cuenca tan grande que pudo haber desplazado la luna sobre su eje. Una masa metálica enterrada tan profundamente que deforma el campo gravitatorio local. Fuentes de calor inexplicables, tubos de lava sellados, una corteza tan gruesa y tan diferente de la cara visible que desafía los modelos básicos de cómo las lunas se enfrían y solidifican. Glover lo dijo simplemente después de que Orión despejara la cara oculta y la Tierra reapareciera. La luna no es solo un póster en el cielo que pasa. Es un lugar real. Tiene razón. Y cuanto más aprendemos sobre ella, menos cómoda se vuelve esa realidad. Porque la cara oculta no es solo diferente de lo que esperábamos. Es diferente de maneras que nos obligan a reescribir la historia. El granito que no debería estar allí. La masa que no coincide. La asimetría que ninguna teoría individual explica. Los fantasmas magnéticos impresos en una corteza que perdió su campo hace miles de millones de años. Los lunamotos que detectaron los sismómetros del Apolo. Temblores superficiales que sugieren que algo todavía se mueve dentro de un mundo que nos dijimos a nosotros mismos que estaba muerto. Cada respuesta que nos da la cara oculta abre 3 preguntas más. Y las preguntas son cada vez más difíciles. La tripulación de Artemis II ya está de camino a casa, regresando a la Tierra a miles de kilómetros por hora. Amerizarán en el Pacífico el viernes. Y cuando lo hagan, llevarán consigo las primeras observaciones humanas de la cara oculta de la Luna en más de medio siglo. No la versión sanitizada de las cámaras de los orbitadores y los conjuntos de datos procesados, sino la versión que hizo que Victor Glover, capitán de la Armada y piloto de pruebas que ha pasado 168 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, dijera que lo que estaba viendo estaba más allá de lo que los seres humanos habían evolucionado para ver. La Luna no es lo que creíamos que era, y apenas hemos empezado a descubrir lo que realmente es.